Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, Dios sea con ustedes en todo momento. Permítanos, Dios, que este día sea lleno de su gloria, ¿cierto? Y poder aprender de su palabra, poder conocerle cada día más. Vamos a dar gracias al Señor, ¿cierto? Para que Él se manifieste en nuestra vida y permita que esta escuela dominical sea llena de su gloria. Padre, le damos gracias por todo lo que usted ha hecho a favor nuestro. Gracias por bendecir nuestras vidas con su maravillosa salvación. Permítanos, mi Dios, poder conocerle, poder aprender de usted, de su palabra. Permítanos poder glorificar su nombre a medida que vayamos creciendo, Señor, cada vez mejor, así como usted quiere que nosotros le honremos. Padre, llénenos con su presencia cada día, se lo pedimos por misericordia. Permítanos poder abrir su palabra y que podamos comprender y entender todo lo que usted nos quiere decir. Denos las fuerzas cada día, se lo pido, Señor, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a dar lectura, como está escrito en Colosenses capítulo 4, versos 17 al 24. ¿Ya? Efesios capítulo 4, versos 17 al 24, y el texto está en Colosenses capítulo 3, versos 9 al 10. Ahí sí, estamos claritos. Vamos a leer Efesios primero. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Y leemos Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos dé de su gracia, nos permita poder ir aprendiendo cada día más de su palabra. Vamos a iniciar nuestra clase haciendo una pequeña introducción. La clase pasada veíamos la unidad, ¿cierto? Cómo el apóstol llamaba a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque habiendo diferentes culturas, habiendo diferentes hombres, ¿cierto? Personas, todo aquello queda detrás. O sea, somos un solo cuerpo, tenemos un solo Señor, hemos sido llamados todos de la misma manera. Entonces, no podría haber nada que nos estuviera separando, más bien todo está a favor nuestro para la unidad. Ya. Veíamos también cómo el Señor Jesús oró para que fuéramos uno solo, como el Padre y Él eran uno, nosotros también fuéramos uno en ellos. ¿Ya? Entonces, el apóstol recalca a la iglesia que es necesario que haya unidad en el cuerpo. Y eso no difiere de los dones y de los oficios que Dios entregó dentro de la iglesia, ¿ya? Porque aún así Él los entregó para complementar la unidad, para mejorar aún la unidad, no para que hayan diferencias, rivalidades dentro de la iglesia, sino que para que fuéramos un solo cuerpo, ¿ya? Y Él nos dejó su palabra, ¿cierto? Nos dejó los oficios que son un regalo de Dios para la iglesia y que nosotros
¿cierto? Otros pasajes pastorales nos llaman a respetarles, ¿cierto? Y a cuidar de ellos también. Entonces, a esta unidad se refiere la iglesia. La iglesia debe tener unidad, ¿ya? Y nosotros no nos debemos acercar dentro de la iglesia, ni acercar a nuestros hermanos con altanería, orgullosos, soberbios, sino que más bien con paciencia, con mansedumbre, con humildad, ¿cierto? Para que podamos, para que realmente pueda haber coinonía, para que realmente pueda haber unión, unidad en el cuerpo. Eso no difiere, ¿ya?, de que nosotros como iglesia debamos o se deba disciplinar cuando algún hermano, por ejemplo, persevera en el pecado, persevera en su pecado o no le importa vivir en ese pecado. No, nosotros estamos llamados a ser una iglesia santa, sin mancha delante de Dios. Entonces, nosotros debemos procurar la santidad dentro de la iglesia, y no solamente dentro de la iglesia, nosotros debemos velar por nosotros y destinar nuestros dones, ¿cierto?, para la santificación y para la edificación de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto, y bajo esta misma premisa comienza el apóstol Pablo a decir que nosotros somos una nueva vida, una nueva creación, ¿ya? Entonces es a eso lo que se refiere el pasaje de hoy, ¿cierto?, a cómo debemos vivir en esa nueva vida, y la próxima semana también complementa el vivir en esa nueva vida, que no solamente nos relaciona con la iglesia, sino que también nos relaciona con nuestro ambiente cotidiano, nuestro hogar, nuestros vecinos, donde estemos nosotros, todo nuestro ambiente nos relaciona. Entonces, no solamente debemos acercarnos en humildad y en mansedumbre y en paz o en paciencia, ¿cierto?, dentro de la iglesia, sino que también dentro del hogar, sino que también en el trabajo, también con los vecinos, tener paciencia, demostrar mansedumbre, dominio propio de las cosas. Una de las cosas que cuesta tanto, ¿cierto?, tener dominio propio. Entonces, vamos a ver el primer verso, porque los primeros 3 versos el apóstol hace un contraste, mostrando quiénes son, quienes no tienen nueva vida, cómo vive el mundo, ¿ya?, sin Dios. Y después comienza a hacer ese contraste entre el antiguo hombre y el nuevo hombre. Vamos a ver los pasajes. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No andéis como los otros gentiles, no viváis como otros impíos. A eso se refiere, ¿ya? Que no andemos como éramos antes, no andemos como vive el mundo, no nos mezclemos con ellos, porque ellos no son regenerados, no son personas en las cuales Dios ha actuado, en las cuales Dios las ha transformado. Porque recordemos de que, si bien es cierto, hoy lo vamos a ver, somos responsables de vivir una vida santa delante de Dios, ¿ya? Pero también en nosotros actúa el poder de Dios, ¿ya?, quien cambia nuestra vida, quien cambia nuestro ser, quien hace que nosotros andemos en la voluntad de Él. Porque si no queda, solamente queda en un mero esfuerzo, un esfuerzo que no dura para siempre. Y eso lo podemos ver dentro de la iglesia. En la iglesia podemos ver hombres que llegan, ¿cierto?, viven, están un tiempo permaneciendo dentro de la iglesia y se esfuerzan y trabajan, pero llega el momento en el que renuncian porque ya no dan más, porque sus fuerzas se acabaron, ¿no? Pero nosotros somos renovados todos los días, dice que su misericordia se renueva todos los días,
Por eso el apóstol Pablo hace un llamado urgente, ¿ya? Este llamado, ¿ya? Y este ruego, ¿cierto? Un requerimiento que él hace de que no andemos como los otros gentiles en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos distintos. Vamos a ver pasaje muy conocido de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿ya? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Nosotros ya lo hemos hecho. Y nosotros somos llamados para anunciar, ¿cierto?, las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Veíamos en los pasajes anteriores cómo él había obtenido la victoria en la cruz, ¿cierto? Y nos había llevado cautivos, llevó cautiva la cautividad, o sea, somos cautivos de Jesucristo, vivimos para Él. Ese es el punto. Y que andan en la vanidad de su mente se refiere a razonar y luchar por una meta a la cual lo lleva a la derrota, ¿ya? O sea, es como esforzarse, trabajar por algo, al final llegar a una derrota. No hay una esperanza de logro, de un fin glorioso. Todo camino que el hombre pueda tomar lleva a muerte. El camino es ancho y espacioso el que lleva a la muerte, ¿ya? Pero estrecho, y no es fácil, nada de fácil, ¿cierto?, el que lleva a la vida. Entonces, a esto se refiere así anda el mundo, en la vanidad de su mente. Vanidad habla de cosas inútiles, huecas, vacías y superficiales. En eso está metido el mundo. Y vemos que el mundo da vueltas y vueltas y vueltas. Y cada vez la historia se vuelve y se vuelve a repetir una y otra vez, una y otra vez. El mundo, la gente se aburre de lo que hay, vuelve a insistir, vuelve a ver como lo que está ocurriendo hoy en Chile, vuelve a ocurrir esto, ¿cierto? Y después se calma cuando ya pasa todo y después vuelve a ocurrir de nuevo porque hay otra generación que se aburre de lo antiguo. Y así sucesivamente. Esto vuelve y vuelve a ocurrir siempre. Eclesiastés capítulo 1, versos 5 al 7 dice: sale el sol y se pone el sol. O sea, el sol hace siempre el mismo trabajo y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. O sea, hace su trabajo continuamente, pero no llega a ningún fin, ¿ya? No hay una meta, no hay un logro en el cual el sol sigue girando en su mismo eje. Ahora, no es que el sol gire a través de la Tierra, ya está más que comprobado, ¿cierto?, que es la Tierra la que gira a través alrededor del sol. Pero lo que quiere decir Eclesiastés, ¿cierto?, es que el sol sigue girando, pero no hay una meta en sí, no hay un fin en el cual diga el sol: llegué, logré lo que necesitaba, ahora ya no trabajo más. No, sigue volviéndolo a intentar, sigue volviéndolo a intentar. Dice el verso 7, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Entonces, siempre es lo mismo. Así anda el hombre sin Dios. Corre, busca, ¿cierto? Y trata de alcanzar una meta, pero no lo va a lograr nunca. Nunca va a lograr una meta específica. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, logra metas puntuales dentro de su vida, pero ¿cuándo va a alcanzar vida eterna por sí solo? Nunca va a poder lograr alcanzar, estar relacionado nuevamente con Dios. No, siempre vive en la vanidad de su mente, siempre vive ahí enfocado en Él, centrado en Él. Mas nosotros los hijos de Dios vivimos centrados, nuestro centro, nuestro eje es Jesucristo. Él es nuestra vida. Nosotros vivimos en pos de Él.
Entonces, es distinta la situación, es muy distinta la situación. Entonces, es a esto lo que se refiere el apóstol Pablo, que no andemos como los hombres, porque su fin, al final ellos van a llegar a morir, su muerte y va a ser condenación eterna. Y es lamentable, pero hay que decirlo, es así, es así. Eso es lo que nos enseña Dios por su palabra, de que no tienen un fin específico, más nosotros tenemos esperanza, vida eterna, salvación, eh, gloria en el sentido de que nuestros cuerpos serán glorificados. Entonces tenemos esperanza, más el mundo, por más que quiera alcanzar, por más que quiera hacer cosas loables, no lo va a alcanzar nunca. Ahí está perdido, va a llegar la muerte y llega a su fin. Nada más, hasta ahí llegan ellos. Pero nosotros tenemos esta esperanza de vida eterna, de estar con el Señor. Vamos a ver el siguiente verso. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Al hablar de el entendimiento entenebrecido, nosotros vamos a ir mucho al pasaje de Romanos capítulo 1, ¿ya? Donde habla acerca de esto, ¿ya? El entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿ya? ¿Cómo conocieron a Dios? ¿Ya? Primero en sus conciencias saben de que hay algo, tienen la capacidad de poder entender y darse cuenta de que todo lo creado no se creó solo, que hay un creador, porque debe haber una inteligencia para crear algo tan perfecto, tan eh, centrado, ¿ya? Porque tenemos, por ejemplo, tenemos el oxígeno que necesitamos, tenemos el agua que necesitamos, eh, todo lo creado fue formado para nuestro crecimiento, para que nosotros fuéramos desarrollándonos, ¿cierto? Como hombres y también sustentándonos. ¿Por qué? Porque si la tierra no diera fruto, ¿qué comeríamos? Si los animales no se fueran desarrollando, ¿cierto? O procreando, las futuras generaciones no tendrían que comer. Pero como los animales siempre van desarrollándose, nosotros tenemos alimento, nosotros tenemos la tierra que da su fruto, más alimento, tenemos el agua, ¿cierto?, que nos hidrata, el aire que necesitamos para respirar, para oxigenar nuestra sangre y tantas cosas más. Entonces, dentro de toda la creación y tantas cosas que nosotros podemos más orientar, tenemos el sol que también nos da una vitamina. Imagínense, el sol, hay una vitamina que también nos la da el sol y la necesitamos de esa vitamina. Entonces, todo lo creado, tenemos horas de noche en la cual nosotros descansamos porque nuestro cuerpo necesita descansar. Todo está hecho en pos nuestro, en pos del hombre, pero el hombre ha sido incapaz de darse cuenta. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el gran problema del hombre. El hombre puede mirar, contemplar. Ayer miraba, acompañaba a mi hija un poco en su clase de ciencia y se explicaba cómo la ciencia ya cada vez mostraba que Dios era real, pero el hombre aún así en su orgullo no se quiere dar cuenta, se da cuenta pero lo saca de lado. El creacionismo está sacado de las universidades. ¿Por qué? No porque no es comprobable, pero ellos asumen de que el evolucionismo, por ejemplo, es algo comprobable, pero no es comprobable, porque tiene que ser comprobado de generaciones en generaciones. Y resulta
que es una teoría, que ellos la asumen por fe, al igual que nosotros asumimos por fe el creacionismo, y que el creacionismo tiene evidencias. Entonces el mundo está traspapelado en su ignorancia. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se da cuenta? El mundo es sabio, conoce muchas cosas, tiene conocimiento de tantas cosas, avances tecnológicos y todo lo que podamos tener, pero siguen siendo necios en su propia sabiduría. ¿Por qué? Porque nunca han reconocido a Dios. Y es importante de que nosotros podamos entender la ciencia no como algo efímero, como algo malo, sino que entender la ciencia como el hombre, ¿ya?, comprueba de que Dios existe. Aunque suene chistoso, sí, comprueba de que Dios existe. Y nosotros los cristianos, como hemos tenido nueva vida y Dios ha abierto nuestro entendimiento, podemos darnos cuenta de esto. Pero el mundo no. El mundo rechaza a Dios. Y el mundo muere en su necedad. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y más hoy. Hoy el hombre está centrado en sí mismo, en su propio orgullo, en defender sus propios derechos. Y ese es el gran problema hoy. Todos luchan por sus derechos. Todo el mundo lucha por sus derechos, a costa de lo que sea. No importa atropellar los derechos de los demás. No, nosotros queremos conseguir nuestros derechos. Y es así como el mundo vive, es así como el mundo muere ya en su necedad, no reconociendo a Dios y buscando alcanzar sus propios deseos. Así vive el mundo. Por eso tiene el entendimiento ennegrecido y están ajenos de la vida de Dios. No lo reconocen a Dios, ¿ya? Y al no reconocer a Dios, están separados de Dios y la condenación de Dios está sobre ellos. ¿Por qué? Porque no le han reconocido, no han sido reconciliados con Dios como lo somos nosotros en Cristo Jesús. Nosotros por Jesucristo somos reconciliados porque hemos aceptado a Dios, hemos aceptado a Jesucristo y más que aceptado le hemos reconocido como nuestro Dios. Y esto es importante que tengamos cuenta. Mire, este pasaje de 2 Timoteo 3:7 dice: estas siempre están aprendiendo, ¿ya?, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esto lo vemos dentro de la iglesia. Usted sabe que dentro de la iglesia, ¿ya?, lamentablemente, lo digo lamentablemente porque deberían haber cristianos, no hay siempre cristianos. Entonces, personas que se les enseña, personas que se les instruye, personas que normalmente están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Se les presenta a Jesucristo, se les enseña acerca de Él, pero nunca le reconocen en su vida. No hay un arrepentimiento pleno, ¿ya?, en sí, no, o más que pleno, no hay un arrepentimiento, ¿ya? Se remuerden en su dolor, a veces se dan cuenta de lo mal que están, pero después siguen viviendo en su mismo deseo. Muchas personas, no por ir a la iglesia una persona es salva. Hay algo mucho más profundo ahí de por medio. Entonces nosotros debemos acercarnos a Jesucristo. Él es nuestro Salvador. La ignorancia y dureza. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿ya?, y esta es la causa por el cual el mundo está así, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mientras el Señor no abra, el Espíritu de Dios no abra nuestro entendimiento, no abra nuestros ojos, ¿ya?, nunca vamos a ser capaces de reconocer a Dios como Él quiere que le reconozcamos y vivir para Él, ¿ya?
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás aún sigue trabajando. Satanás sigue teniendo entenebrecidas las mentes y cautiva las mentes del mundo. Más a nosotros somos aquellos que fuimos cautivados por Cristo y llevados de nuestro cautiverio, como decían los pasajes anteriores. Me gusta esa manera de expresarlo. ¿Por qué? Porque rompe con otros mitos de que nosotros somos libres para vivir como nosotros queramos. No. Hemos sido libertados del cautiverio para vivir cautivos en Jesucristo. Es a eso a lo que se refiere el pasaje. Cautiva la cautividad, ¿ya? Entonces, nosotros no vivimos como nosotros se nos ocurra, a nosotros se nos plazca. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Pero el mundo no vive así porque Satanás tiene entenebrecida su mente. Recordemos que la victoria no fue total, ¿ya? Solamente fue la victoria se generó en un punto donde muchos salieron, aquellos que fueron llamados por Jesucristo fueron libertados, pero no todo el mundo es libertado. Sigue viviendo en cautiverio, sigue presa de Satanás. Un día, obviamente, todo esto quedará, la victoria será rotunda y ya la victoria está decretada, pero seguimos viendo hombres con el entendimiento entenebrecido, los cuales, dice el verso 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque primero Satanás tiene su entendimiento entenebrecido, ¿ya? Y en segundo lugar, nunca teniendo el entendimiento entenebrecido, nunca van a poder ver a Jesucristo, quien nos dio salvación, que nos dio nueva vida. Pero nosotros, el mundo, nosotros los hijos de Dios, tenemos nueva vida, somos capaces de darnos cuenta de todas estas cosas y debemos de procurar de llevar el Evangelio de Jesucristo en todo lugar, a toda criatura, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios haga la obra en ellos. Es el punto. Los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda sensibilidad. Los incrédulos tienen insensibilidad moral. En Romanos 1:32, al final del capítulo 1, dice: quienes, aún habiendo entendido el juicio de Dios, ¿ya?, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, el mundo ya está saturado de eso. Y cuando cuando se acercan los cristianos, por eso lo rechazan, porque están aburridos de esta predicación. Y lamentable que se aburran, pero es la predicación de Jesucristo, ¿ya? No podemos nosotros salirnos y predicar alguna otra cosa para sentir agradados a ellos. No, nosotros predicamos porque Jesucristo nos manda a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros predicamos? Que el juicio de Dios está sobre aquellos que practican, ¿ya? Y son dignos de muerte, ¿ya? Pero a pesar de eso, no solo las hacen, ¿ya?, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, vemos un mundo perdido en sus pecados, muerto en sus delitos. Vemos un mundo cegado espiritualmente, un mundo que no oye, que no entiende, que no comprende y está incapacitado porque no puede ir a Dios si no fuera dado, ¿ya? No puede ir a Jesucristo si el Padre no los diera al Hijo, ¿ya? Incapacitado para poder salvarse por sí solo. El mundo no, nosotros tampoco. Nosotros somos cristianos, nosotros no nos salvamos. La salvación no viene por nuestras obras,
La salvación es porque Jesucristo nos ha salvado, ¿ya? Y porque Él nos ha reconciliado con el Padre. Y nosotros si vivimos justamente es para la gloria de Dios, no para alcanzar salvación, ¿ya? Aunque nuestras obras evidencia de que somos salvos y serán juzgadas delante del Padre. ¿Por qué? Porque van a evidenciar si somos realmente verdaderos cristianos o no. Porque se debe desarrollar un cambio en nosotros. Pero el mundo no vive así. El mundo se complace en sus prácticas. El mundo se complace en sus deseos. Pero el cristiano, cuando peca, se humilla, se entristece, no se siente cómodo, anda mal. Pero el mundo no. El mundo se complace en aquellas cosas. La lascivia y la impureza, ¿cierto? Habla de la conducta depravada del hombre. En Romanos 1, 28 al 31 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿ya? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esta es una pequeña descripción de cómo el mundo vive en su impureza y cómo el mundo vive entenebrecido, cómo el mundo vive en su maldad, sin tener en cuenta a Dios. Por eso el mundo lucha por sus derechos y no le importa un comino los derechos de los demás. Cuando los cristianos nos alzamos y decimos, nosotros no queremos vivir de esa manera, a ellos les importa un bledo lo que nosotros pensemos, ¿ya? Ellos van a llevar sus causas y van a luchar por sus derechos a pesar de que nosotros nos levantemos en contra. Ellos siempre van a luchar en contra nuestra, siempre, porque hay una guerra espiritual. Nosotros no podemos estar en un bando medio, ¿ya? Dios no nos llama a estar a la mitad ahí, como que entre Dios y el hombre. No, nosotros somos de Dios y vivimos para la gloria de Dios. No que entre el mundo para estar bien con el mundo y entre Dios para estar bien con Dios también. No. Nosotros estamos bien con Dios o estamos bien con el mundo. Una de las dos, no las dos cosas. Entonces, es importante que nosotros comencemos a vivir para la gloria de Dios, para vivir de esta manera. Y ese es el llamado que hace el apóstol Pablo, que no vivamos como el mundo vive, atestado de tanta inmundicia, atestado de tanta maldad, cegado, entenebrecido, ¿cierto? Que hace cualquier cantidad de males. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Nosotros no podemos vivir reconciliados con el mundo. Nosotros estamos separados del mundo, como dice el texto que leíamos al principio, ¿cierto? De que nosotros somos una nación santa y debemos vivir en santidad, aunque el mundo no lo haga. Nosotros no vivimos como el mundo vive. Nuestra referencia no es el mundo. Nuestra referencia es Jesucristo, su vida, su entrega, su pasión, su amor, su misericordia. Si muchas veces para nosotros es necesario dejar nuestros derechos de lado por amor a otros, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Debemos tener paciencia, debemos tener misericordia, mansedumbre, ¿ya? Pero no nos mal acostumbremos, porque hay muchos cristianos que quieren, que piden y exigen misericordia y ellos no la tienen con los demás. No nos acostumbremos a que todos nos tengan misericordia, ¿ya? Tenemos que aprender a cumplir con las cosas, ¿ya? No podemos vivir como el mundo vive,
no estemos encerrados en ese mundo de que todos tengan misericordia, porque cuando usted exige misericordia y usted no la tiene con los demás, lamentablemente estamos viendo una persona que probablemente no esté siendo reconciliada con Dios y que no esté entendiendo y que a lo mejor es cristiano, pero no está siendo edificado, ¿ya? Está con un pie afuera y un pie adentro, y eso es repudiable para Dios. Dice que Él los vomitará de su boca, porque o están con Cristo o están con el mundo. Pero términos medios no hay. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, para no vivir. Y aquí sigue el llamado del apóstol Pablo. Mas vosotros, versos 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, aquí vamos a ver a qué se refiere este pasaje, porque este pasaje es bien especial, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros habéis sido enseñados acerca de Jesucristo, ¿ya? Que nosotros hemos sido enseñados por Jesucristo, que es muy distinto. Mire el pasaje. Aprender, oído y enseñado. Estas tres palabras hablan de recibir a Cristo, su enseñanza directamente de Él. Aprender a Cristo equivale a conocerle y ser conocido por Él. Perdón. En Gálatas 4:9 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Por qué ese punto? Porque nosotros lo que conocemos de Dios es lo que se nos ha revelado en su palabra. Ahora, si bien es cierto, nuestro conocimiento de Dios es imperfecto, aún es imperfecto. No le conocemos perfectamente. Y más aún si no nos aferramos a la palabra de Dios para conocerle, ¿ya? Porque hay mucho en la iglesia que como que les da repudio estar tanto estudiando la palabra de Dios. Y es lamentable, ¿eh? Es lamentable que existan cristianos que les dé flojera, que les dé sueño, que, que les, que les apesta estar sentado un rato aprendiendo de la palabra de Dios. Cuando, y es común escuchar dentro de la iglesia que cuando comienzan a predicar, ojalá se demore poquito, que la haga cortita, y no dejamos de que el Espíritu de Dios nos enseñe, que el Señor, como está hablando este pasaje, que Él mismo nos enseñe, porque es el Señor quien nos enseña por su palabra, así es el conocimiento de Él, no nuestro conocimiento. Él se nos revela a nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, si nosotros somos puro orar, no, yo oro, claro, pero estamos solamente hablándole a Dios, pero no dejamos que Él nos hable por su palabra, porque Él nos responde por su palabra, Él nos habla. Entonces ahí se forma una relación entre yo me comunico con Él y Él me habla a mí. Ahí hay una verdadera comunicación, ahí hay una verdadera relación de amistad, pero cuando nosotros solamente oramos, nos falta a los cristianos que les gustan puro orar nomás, pero nada de conocimiento de Jesucristo. Entonces, aún así, cuando nosotros buscamos el conocimiento de Dios, aún así nuestro conocimiento no es perfecto. Dice el apóstol cuando dice que aún miramos como un espejo, ¿cierto? Aún le miramos como un espejo. Pero en ese tiempo, cuando él hablaba de espejo, era el acero bruñido, ¿cierto? En el cual el reflejo era muy distorsionado, no como los espejos de ahora, que se ve perfecto. Se ven hasta nuestros detalles. Pero en ese tiempo no era así, se veía imperfecto, como el reflejo del agua es imperfecta, por ejemplo, no es tan perfecta, tiene que haber una serie de situaciones que nos ayuden a que esa imagen sea perfecta, ¿cierto? La luz del día, ¿cierto? Las sombras que puedan haber y así sucesivamente, tantas cosas que deben pasar para que esa imagen sea un poquito más perfeccionada. Pero Él sí que nos conoce a nosotros. Por eso, siendo conocidos por Dios, como es
que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hablando, ¿cierto?, en Gálatas acerca de la ley de Dios, cómo ellos se querían esclavizar, cómo ellos se querían circuncidar, por ejemplo, para cumplir con los mandatos de Moisés, o cómo estaban siendo llamados por los judíos para que los gentiles también se circuncidaran. Entonces, el apóstol Pablo le hace un llamado, le dice, no, ustedes son conocidos por Dios. Entonces, no vuelvan a los rudimentos, porque ustedes fueron salvados por gracia. No necesitan nada externo para ser salvos. Ustedes deben vivir para la gloria de Dios, sí, pero por amor a Él, no para salvarnos, no para alcanzar salvación. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces podemos ver de que conocerle a Él está muy relacionado por conocer su palabra, por guardar sus mandamientos y por vivir para la gloria de Él. ¿Cómo le conocemos a Él? ¿Cómo sabemos de que hay alguien que conoce a Él? Porque vive para su gloria, porque vive para la gloria de Dios. En 1 Juan 2:13 dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Nosotros le hemos conocido, como ya lo hemos dicho, no perfectamente, pero sí le conocemos. Por eso somos salvos, porque Él se nos ha revelado a nosotros. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Somos reconciliados con Dios. Una persona, un nuevo creyente, lo primero que tiene en sí, un verdadero creyente nuevo, es que está reconciliado con el Padre. El conocimiento de Él lo va teniendo con el tiempo, a medida que le va conociendo a través de su palabra. Pero es importante entender de que nosotros somos instruidos por Dios. Cuando nosotros nos disponemos en sus manos para conocer su palabra, para conocerle a Él, ¿ya? Él nos enseña directamente, claro que utiliza instructores, somos intermediarios de Él, nada más que eso. Él es quien hace todas las cosas, Él es el perfecto, Él es el que nos hace vivir para su gloria, aunque también hay una responsabilidad nuestra, y lo vamos a ver. Entonces, ese es el llamado, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Porque aquel que está viviendo en maldad, aquel que está viviendo como un gentil, está mostrando de que no es un cristiano, ¿ya? De que es un hijo de Satanás. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, aquí yo puse esta diapositiva para que nosotros podamos entender un punto específico. La Biblia habla de dos cosas muy importantes. Una es la responsabilidad del hombre y la otra es la soberanía de Dios. Y cuando nosotros hablamos de salvación, no solamente hablamos de aquel momento en el cual fueron abiertos nuestros ojos y que somos salvos, sino que también la palabra utiliza la palabra salvación para hablar de que nuestra salvación comienza desde el día en que Dios abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento y concluye el día en que nosotros vamos delante de su presencia cuando morimos. Entonces, todo aquello es una obra de Dios, desde principio a fin, y lo vamos a ver, pero Dios no le quita la responsabilidad al hombre de poder vivir para su gloria. Entonces, este pasaje de Efesios 4:22
dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, hace un llamado a que nosotros nos debemos despojar de ese viejo hombre, ¿ya? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos Tito 2:12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Quién tiene que renunciar a la impiedad? Nosotros. Nosotros. ¿Quiénes nos tenemos que despojar? Nosotros tenemos que despojarnos y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En Hebreos 12:14, estos son algunos textos que yo saqué de tantos que hay. Seguid la paz con todos. ¿Quiénes tienen que seguir la paz con todos? Nosotros, es un llamado a nosotros, que nosotros debemos seguir la paz con todos. Y la santidad. Nosotros debemos seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, hay una responsabilidad en nosotros de buscar, de perfeccionarnos, de dejar ese viejo hombre y de vestirnos del nuevo hombre, ¿ya? Pero recordemos que si nosotros pudiéramos hacer todo aquello en nuestra fuerza, no hubiésemos necesitado que Jesucristo hubiese venido a morir por nuestros pecados. Nosotros no hubiésemos podido salvar. Pero como no es así, Dios tiene que hacer una obra en nosotros. Dios tiene que perfeccionarnos y capacitarnos. Entonces vemos cómo Dios hace las cosas. En Romanos 6, verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando habla de que nuestro hombre fue crucificado, ¿ya? Habla de su muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Murió o no? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que lo que Jesucristo hizo fue librarnos de aquel viejo hombre. Ya no reina en nosotros. Entonces nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Estamos capacitados. El Señor nos capacita. ¿Ya? Nos sacó de aquella esclavitud en la cual estábamos encarcelados, amarrados. ¿Cierto? No podíamos vivir según nuestro deseo. Entonces, crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, murió este viejo hombre, ¿cierto? Fue crucificado, ¿ya? Para que nosotros vivamos, ¿ya? Entonces habla de el reinado que tenía en nosotros, en nuestra vida. En Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál buena obra? ¿Que Él perdonó nuestros pecados? Sí, Él perdonó nuestros pecados, ¿ya? Pero también no es solamente eso, sino que nosotros vivimos para su gloria. Entonces, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué tiene que perfeccionarla? ¿Ya? ¿Por qué tiene que perfeccionarla Él? Porque necesitamos a Dios. Cuando nosotros vamos en arrepentimiento y fe, vamos declarándole a Dios de que somos incapaces de vivir para su gloria y que necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Entonces es importante de que nosotros hagamos las cosas como corresponde, vivir para Él. No podemos quitarnos nuestra responsabilidad, ¿ya? Dios actúa en nosotros y debemos orar, debemos clamar, debemos humillarnos delante de Él, clamando que Él nos socorra, que Él nos ayude, que Él sustente nuestra vida, ¿ya? Que Él nos capacite. Pero también debemos de ser valientes, de ser fuertes y vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, despojándonos de ese viejo hombre. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. La salvación es rotunda, la salvación es segura, pero nosotros aún así somos llamados a nuestra responsabilidad. Viviendo siempre, imagínense, Él vive siempre para interceder por ellos, por nosotros, por los hijos de Dios. Entonces, en este pasaje está hablando de Jesucristo como sacerdote. Entonces tenemos todas estas cosas. Dios es soberano.
Dios actúa, Dios obra en nosotros, pero nosotros también somos responsables. Y ese es a ese llamado hace. No es que haya contradicción entre un pasaje y otro, es que Dios, nosotros siempre, al mundo le gusta encontrar contradicciones para invalidar la palabra de Dios, pero no las tiene. ¿Por qué? Porque necesitamos ambas cosas. Necesitamos a Dios y hacernos también responsables. Y ese es el llamado que hace el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y no podemos decir que no se puede. Se puede, porque Dios, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces ya no reina en nosotros. No reina. A eso se refiere. Esa es la responsabilidad. Y vamos a ver la responsabilidad del hombre. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra salvación incluye también la mente. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, tenemos que dejarnos transformar, que la palabra de Dios transforme nuestra vida, que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida, ¿ya? Porque también nuestra salvación incluye la renovación de nuestra mente. En 1 Corintios 2, 9 al 12 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, para que el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él, en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto habla de cómo Él se nos revela a nosotros para que renovemos nuestra mente, renovamos el espíritu de nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad, el asiento donde se generan las buenas y malas intenciones en nuestro corazón, ¿cierto? Que muchos desconocemos de ello, pero no está hablando de nuestro corazón físico, está hablando de algo interno, donde se generan aquellas cosas. Entonces, cuando nuestro corazón es limpiado y somos renovados, ya nuestra mente es renovada en Él, nosotros ya sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. No vivimos como el mundo vive atestado de tanta maldad, vive con distorsionado en sus cosas. Ya lo malo es bueno y lo bueno no importa. No importa. Entonces, esa es la responsabilidad del hombre, a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y este verso es muy importante, dice, nuestra transformación total, mente y conducta. ¿Ya? Porque hablaba de la renovación de nuestra mente y ahora también habla de nuestra conducta. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo cual ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Renovación de mente, ¿ya? Conducta. Dios renueva nuestro entendimiento, Él abre nuestra razón para entender y captar y comprender las verdades. Y eso se evidencia no en que pensemos maravillosamente,
sino en que vivimos para la gloria de Dios. Son ambas cosas. Justicia, fíjense que la palabra justicia se relaciona con la responsabilidad moral del creyente para con su semejante. Y esto habla de la segunda tabla de la ley. Cuando Dios entrega las tablas a Moisés, Dios le entrega dos tablas. Una, la primera, nuestra relación con Dios, ¿ya? ¿Cómo debemos relacionarnos nosotros con Dios? Y la segunda es cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestros hombres, poniendo prohibiciones, ¿ya? Entonces, la justicia habla de nuestra conducta frente a los hombres y la santidad se refiere a nuestra responsabilidad para con Dios, ¿ya? La primera tabla de la ley. A esto se refiere todo esto. Entonces, nosotros, recapitulando un poco todo lo que hemos visto, Dios renueva nuestra mente, nuestro entendimiento. Dios abre nuestra ceguera espiritual, nuestro entendimiento entenebrecido, Él lo vuelve a la luz. Hemos pasado de tinieblas a luz, ¿ya? Entonces, nuestra mente es renovada. Hoy podemos darnos cuenta de qué le agrada y no le agrada a Dios. Darnos cuenta de que nuestra conducta o qué cosas son importantes para Dios y qué cosas son desechadas por Dios. Entonces, con todo eso, Dios al renovar nuestra mente, se traduce en una obra en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, ¿ya? Lo cual es, recordemos Gálatas, que habla del fruto del Espíritu, que el fruto se evidencia en nuestra manera de vivir, ¿ya? Se evidencia en nuestra manera de vivir, ¿ya? Y esa manera de vivir se evidencia en dos ámbitos, en nuestra relación con nuestro semejante y en nuestra relación con Dios. Entonces, eso se refiere este pasaje, que debemos de dejar todo aquello atrás, aquel viejo hombre que vivía sin Dios, que vivía ajeno de Dios, pero ahora tomar el nuevo hombre y vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios significa tener una buena relación para con los hombres y habla de santidad, que es la justicia con los hombres, y santidad, que es vivir responsablemente para con Dios. Y vamos a pasar al texto rápidamente. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos. Dice, el viejo hombre y su manera de pensar y vivir. Primero para con Dios. El viejo hombre no reconocía a Dios. Sabía de que predicaban de Dios, pero pensaban que era una tontera de hombre, algo que nace en la mente del hombre, por la necesidad del hombre. Y así vive el mundo, pensando que es una necesidad del hombre crearse un Dios, ¿ya? Y para con los hombres, el mundo así vive. Usted lo puede ver, relacionar con lo que ocurre hoy. ¿Cuántos buscan sus derechos y pasan a llevar todos los derechos de los demás? ¿Ya? No hay una verdadera relación. Aquí lo importante es yo vivir bien. No me importa mi vecino, no me importa el amigo, no me importa mi familiar. Yo. Ese es. Así vivía el viejo hombre, ¿ya? Entonces podemos hablar de que el viejo hombre vive sin santidad y el viejo hombre es injusto. No vive en justicia, ¿ya? Sin justicia. Pero el nuevo hombre y su manera de pensar y vivir para con Dios, Dios lo es todo. Dios es nuestro soberano. Dios es real, Dios existe, no es una fábula, no es una idea, no es algo que haya inventado nuestra mente, no es algo que haya nacido de nosotros nomás por nuestra necesidad. Sí, bien, le necesitamos, pero Él es real. Y nosotros lo podemos contemplar y podemos evidenciar por todas las cosas creadas de que Él es real y mucho más aún que Él se nos ha revelado por su palabra. Y nosotros vivimos en santidad porque vamos conociendo a Dios.
conociendo a Dios, podemos ir viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque santidad es ser separados para Dios, pero para vivir a Dios. Muchos que relacionan esto dicen, no, es que santidad es separados nomás. Sí, pero separados para vivir para la gloria de Dios. Entonces Él quiere que vivamos perfectamente para Él. No somos perfectos, pero ese es el estándar, ¿ya? Y para con los hombres, nuestra relación con nuestros familiares, nuestra relación con nuestros amigos, nuestra relación con nuestros hermanos, ¿cierto? Toda nuestra relación han sido unidas, o sea, nosotros nos relacionamos con los hombres justamente, a eso se refiere. No que nosotros bajemos el estándar de Dios para poder relacionarnos con los hombres, eso no es eso, ¿ya? Nosotros nos preocupamos por los hombres, predicamos a los hombres, ¿ya? Llevamos el Evangelio a los hombres, le enseñamos, por ejemplo, a nuestra familia, instruimos a nuestra familia en la verdad de Dios, en la verdad de Jesucristo. Nos relacionamos en amor, mostramos paciencia, se demuestra la benignidad en nosotros, la mansedumbre, la templanza, nuestro dominio propio en los conflictos de las situaciones. Entonces, el nuevo hombre vive distinto, vive en santidad y vive en justicia. A eso se refiere. Que Dios nos bendiga, hermano. Ese es el llamado, el nuevo hombre. A ese tenemos que aferrarnos. Entonces pasemos a orar y demos gracias al Señor por su palabra. Y la próxima semana vamos a hablar, a complementar esto mismo, porque la próxima enseñanza habla de lo mismo, del nuevo hombre. Padre eterno, gracias le damos por habérsenos revelado a nosotros. Gracias por bendecir nuestras vidas, nuestro corazón. Gracias por renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, que estaba entenebrecido, pero hoy brilla. Brilla por su palabra, brilla por su luz admirable. Gracias por su salvación maravillosa, porque le hemos reconocido como Dios, le hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro sacerdote, el cual se entregó por nosotros y hizo un sacrificio. No solamente fue el sacerdote, sino que también fue el sacrificio que se entregó por nosotros. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos vivir justa y piadosamente delante de usted y para con los hombres. Gracias, Señor, por glorificarse en nuestra vida, por glorificarse en nuestro corazón. Denos la fuerza para vivir día a día el Evangelio, para vivir día a día para su gloria, para vivir día a día humillados delante de su presencia, para vivir día a día honrándole en todo, Señor. Rogamos su misericordia y su bondad en nuestras vidas y que este día sea lleno de su gloria, Padre Celestial, en cada uno de nosotros, que podamos honrarle y exaltarle. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios, por todas sus misericordias. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Dios les dé fuerza. Y será para la próxima semana, ¿cierto? Para que podamos estar de nuevo en nuestra escuela dominical. Que Dios les guarde. Dios sea con ustedes. Que tengan un maravilloso día. Saludos a todos los hermanos que están viendo. Dios esté con ustedes.